Muy buenas tardes amigos, esta es nuestra primera transmisión en vivo. Como ya les hemos venido comentando, a partir de esta semana vamos a tener invitados especiales y hoy tenemos a uno de ellos, al licenciado Josué Misa, quien actualmente da asesorías en derecho laboral. Vamos a contarles inicialmente cuál es el objetivo de nuestras actividades. Bueno, como ustedes sabrán, para todos los que siguen nuestra página, nosotros damos asesoría jurídica y acompañamiento legal en temas de derecho de familia. Y ahora, para que todos sigamos aprendiendo, para que todos sigamos creciendo, hemos decidido iniciar una serie de transmisiones a través de las cuales vamos a tener diferentes invitados como el licenciado Josué Misa. También tenemos ya la confirmación de algunos otros profesionales, también abogados, psicólogos, médicos, dentro de ellos hay pediatras, ginecólogos y más profesionales que nos van a ir compartiendo algunos temas de interés general y que a través de ellos podamos nosotros crecer como personas, como profesionales y también como familia. Entonces les damos la bienvenida, al igual que al licenciado Josué Misa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros. Les voy a leer algunos datos del licenciado Josué Misa, quien nos está acompañando en esta ocasión. Él, por cierto, ha sido voluntario en las jornadas de asesoría jurídica que hemos realizado en algunos municipios, dentro de ellos Villa Canales, también San Bartolomé Milpas Altas. Este sábado, por cierto, para todos los vecinos de San Juan Zacatepeques tenemos programada la siguiente jornada. Esta es totalmente gratuita, es en el salón municipal, o sea, donde está la municipalidad. Ahí es donde vamos a estar algunos amigos voluntarios, dentro de ellos, por supuesto, el licenciado Josué Misa, quien ya es parte del equipo de voluntarios de APRODE. Bueno, para comentarles un poquito acerca del licenciado Josué Misa, él ha participado como catedrático titular en los cursos libres organizados por la Universidad de San Carlos de Guatemala. También ha sido conferencista en los diplomados impartidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y algunas conferencias que ha dado relacionadas con derecho de trabajo en otras universidades del país. Además, tengo entendido que ha sido catedrático de algunas universidades privadas. Entonces, los dejamos con el licenciado Josué Misa. Desde ya pueden empezar a hacer sus preguntas. Ya tenemos algunas que se van a ir conversando a lo largo del programa. Entonces aprovechen. Tenemos una hora para poder aprender lo más que podamos del invitado, que en este caso es el licenciado Josué Misa. Gracias, muy amable licenciado Luis Catalán, por la presentación. También pues le doy gracias a Dios por el hecho de poder estar aquí en esta tarde y gracias a todos los que de una u otra forma pues han hecho posible esta transmisión, a los que nos ven, ¿verdad? Realmente es un privilegio poder llegar hacia donde están ustedes por esta vía, que en este caso es la red social ¿verdad? Facebook, y por supuesto la plataforma de APRODE, ¿verdad? Entonces en esta tarde yo agradezco el hecho de poder haber sido invitado y por supuesto estamos aquí para poder aclarar dudas, para poder apoyarles en los temas diversos que se puedan dar relacionados al derecho laboral, ¿verdad? En este caso, el tema que nos ha, por lo menos, tocado abordar en esta tarde sería cuáles son las situaciones que puedan darse luego de una ruptura dentro de una relación laboral, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes con toda confianza pueden lanzar sus preguntas por escrito, ¿verdad? Porque esa es la dinámica. Y claro, dentro del transcurso de este tiempo, pues, como ya bien lo dijo el licenciado Luis Catalán, de una hora, con todo gusto vamos a ir aclarando las dudas que puedan ustedes tener y por supuesto los aportes que nos puedan dar. Realmente nos va a ser una actividad de doble vía en la que nos podemos retroalimentar en relación a la información, ¿verdad? Y claro, realmente esperamos llenar las expectativas que ustedes tienen en relación a esta actividad. Como bien lo decía el licenciado Catalán, la idea
de estas actividades poderles apoyar a ustedes de una forma gratuita, ¿verdad? Y por supuesto, ser un canal de comunicación, ¿verdad? Para poder así pues ayudarnos mutuamente. Algo muy importante, licenciado, alguien nos preguntaba el por qué íbamos a iniciar con este tema o por qué derecho laboral. Como todos ustedes sabrán, los que siguen nuestra página, nosotros como estamos enfocados en derecho de familia y el derecho de familia incluye los alimentos, es decir, nuestras obligaciones que tenemos como padres hacia nuestros hijos, resulta que hay madres que en algún momento son despedidas. El licenciado en unos momentos nos va a explicar cuándo son causas justificadas y cuándo no. El asunto es que hay personas que se ven, o sea, son despedidas de sus trabajos y luego no saben qué hacer, necesitan esa orientación, o a veces sucede con el mismo padre, como ustedes saben. Nuestro lema es por una cultura de paternidad y maternidad responsable, y ustedes no nos dejarán mentir, así como hay padres que no son tan responsables, hay algunos que sí lo son mucho o bastante. Entonces, en ese sentido resulta que son despedidos de su trabajo y eso les imposibilita poder cumplir con la pensión alimenticia. Y pues luego de esto se deriva un juicio ejecutivo y hasta un posible proceso penal si no hay una buena comunicación entre ambos padres. Entonces, una buena herramienta para todos nuestros seguidores pues es el conocimiento, y es precisamente por eso que hemos invitado al licenciado Josué Misa, para que desde sus bases, es decir, con un lenguaje sencillo y de una forma bastante entendible, y desde cómo se origina esta problemática a nivel laboral, patrono-empleado, él pueda irnos conduciendo y paso a paso enseñarnos cuál es el procedimiento después de que una persona es despedida de forma injustificada de su trabajo. Sí, por supuesto, licenciado, y para todos los que nos ven y escuchan, generalmente las rupturas laborales, o como bien sabemos, los despidos se pueden dar de diversas maneras, ya sea de forma directa o indirecta, ¿verdad? De forma directa generalmente se da cuando se lo hacen saber a los trabajadores, cuando el patrono se lo hace saber a su trabajador, ya sea de forma oral o escrita, ¿verdad? Pues yo creo que no necesita mayor ilustración el hecho de que si es escrita, pues les dan, ¿verdad? Una carta de despido, ¿verdad? Y como consecuencia se termina la relación laboral. Ahora bien, si es verbal, en este caso, pues el patrono simple y sencillamente por medio de sus personeros legales, ¿verdad? Ahí sí que, como bien lo dije, de forma oral o verbal, le dicen a sus empleados que ya no necesitan sus servicios, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es una forma indirecta? Una forma indirecta. Las formas indirectas que se puede dar la ruptura de una relación laboral es que al trabajador se le cambie de condiciones de trabajo, se le disminuya su salario, o bien se le cambie de un lugar, ¿verdad? O departamento donde trabajaba esta persona. Entonces, de esa forma, el trabajador tiene que venir y hacerle ver a su patrono que se está dando la ruptura de la relación laboral. ¿Por qué? Porque el patrono tomó una actitud que afecta los derechos fundamentales del trabajador, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué se tiene que dar ese requisito? Porque si no se da ese requisito, también puede el trabajador, en este caso, caer en un abandono de labores, ¿verdad? Es decir, porque hay muchos trabajadores que vienen y dicen, bueno, me disminuyeron el sueldo o el salario, entonces ya no voy a trabajar. Pero entonces ahí viene la situación en la que entonces el trabajador incumple con el hecho de venir y notificarle a su patrono que se está dando por despedido. ¿Por qué? Porque se vulneró alguna condición esencial de la relación de trabajo. Entonces, importante es, ¿verdad?, venir y tomar en cuenta estos detalles. Ahora bien, en algunas ocasiones puede darse el hecho de que le disminuyan el salario. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Ir ante las oficinas del Ministerio de Trabajo, a la Inspección General de Trabajo,
y hacerlo ver a la institución que es encargada de velar por los derechos del trabajador. Ha habido muchos casos en que con la intervención de la Inspección General del Trabajo les restituyen los derechos a los trabajadores, ¿verdad? Claro, ya queda una situación un poco incómoda entre el trabajador y el patrono, ¿verdad? Pero es digámoslo así, es la institución encargada de velar por los derechos del trabajador. Como consecuencia, no debería de quedar con asperezas la relación laboral, ¿verdad? Sino que de una de otra forma es el hecho de venir y restituir los derechos originales del trabajador, ¿verdad? Entonces, a veces como un tipo de represalia, como un tipo de, podríamos decirlo, de resentimiento, viene el patrono y termina la relación laboral, ¿verdad? Lastimosamente es la situación real de nuestro país, que cuando alguien pretende hacer valer sus derechos, ya lo miran como el revoltoso, ya lo miran como el que, es que es el inconforme, es que es un trabajador que no da la talla, y en fin, ¿verdad? Los guatemaltecos tenemos esa mala costumbre de tachar a nuestros propios compañeros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de marginarlos. Es algo que no deberíamos de hacer, de cambiar nuestra cultura de pensar, de actuar. ¿Por qué? Sino más bien motivar al trabajador, motivar a la clase trabajadora para que denuncie, para que haga valer sus derechos. La Constitución es clara en establecer que nada ni nadie puede venir tergiversar, disminuir ni menoscabar los derechos del trabajador. Son derechos totalmente protegidos por la Constitución. Son derechos protegidos por leyes y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Como consecuencia, no debería de darse este tipo de represalia, ¿verdad?, de los patronos en contra de los trabajadores o en contra de aquellos trabajadores que han pretendido o que pretenden hacer que sus derechos laborales mínimos sean menoscabados. Y como bien lo decía el licenciado Catalán, lamentablemente al romperse la relación laboral y dejarse de percibir el salario mensual o quincenal, se dan los factores propiamente de la necesidad de venir y buscar un nuevo empleo, ¿verdad? Y durante algún tiempo, pues obviamente a veces dejar de generar. ¿Y cuál es lo más triste de la realidad guatemalteca? Es que los patronos, al momento de terminar una relación laboral, tampoco son dados a la costumbre de venir y decir, bueno, se terminó la relación laboral, como nosotros decimos, o como se conoce dentro de la jerga común, venir y pagarle su tiempo, pagarle sus prestaciones, exacto, ¿verdad? Entonces, de parte de los patronos hay mucha indiferencia, mucha situación de oposición, de decir, bueno, eso fue el trabajador que sufra y que si quiere que vaya a los tribunales a cobrar lo que le corresponde, sino pues que el trabajador venga y pague por el mal comportamiento. No debería de ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la necesidad de llevar los alimentos realmente es un derecho de primera clase, de primera categoría, y como consecuencia, ¿verdad?, no debería incluso ni de darse la ruptura de la relación laboral, porque es un hecho. Lo voy a interrumpir, licenciado, claro, que ya tenemos acá algunas preguntas, gracias a todos los que ya están participando. Entonces creo que está bastante interesante ahorita ya la participación de algunas personas. De hecho, acá nos han dejado ya varias preguntas. Excelente. Entonces la vamos a leer para que usted, claro, por favor le dé respuesta. Dice, disculpen, solo con una consulta, trabajo para un centro comercial, en un kiosco. Hace 4 días mis jefas de la nada llegaron y nos dijeron a mi compañera y a mí que ya no habían podido llegar a un acuerdo con la administración, o sea, del centro comercial, para renovar contrato, y que por lo tanto quitarían el kiosco, pero no nos dijeron que estábamos despedidas y que obligatoriamente descansáramos una semana sin goce de salario. Llevo los 16 meses trabajando y no me han dado mis vacaciones. ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque lo que ella quiere es que presentemos nuestra carta de renuncia.
Entonces, esa es su pregunta. Sí, por supuesto. No sé si aparece el nombre de la participante. Gracias por participar y por interactuar con nosotros. Esa es la idea. Bien, en este caso, como ya lo dije, pueden ir ante la Inspección General del Trabajo y presentar su denuncia, ¿verdad? ¿Esto para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poner en antecedente a la inspección que se están violentando los derechos mínimos de ustedes como trabajadoras, y también con el fin principal de interrumpir lo que es la prescripción, ¿verdad? Aquí ya nos metemos o ya empezamos a hablar de forma más técnica, porque así nos lo requiere ya los términos propiamente, ¿verdad? ¿Y cuál es la prescripción? El hecho de poder venir y decir que vamos, para no perder el derecho a lo que es la indemnización, que ese derecho, pues, si no se interrumpe dentro de los primeros 30 días después de caída una terminación de trabajo, se pierde el derecho a poder reclamar lo que es la indemnización. Eso quiere ¿verdad? decir, licenciado, que si a mí me despiden hoy es fecha... Hoy tenemos 3, claro. Entonces, a partir de hoy, ¿tengo cuántos días? 30 días. 30 ¿verdad? días. Para poder... ¿Esos son corridos? ¿Son calendario? ¿Cómo es el días plazo? calendario. Días ¿verdad? calendario. Sí, sí. Entonces, en ese entendido, ¿verdad? Es importante que los trabajadores, al momento de que su patrono les despida por X o Y razón, o los dé por despedidos, es importante ir ante la inspección y hacérselo saber. ¿Por qué? Porque un eventual proceso ordinario laboral, la parte patronal puede venir y hacer valer ese derecho a favor de él, por supuesto, en el hecho de venir y decir no presentó su denuncia o su demanda dentro de los 30 días, ¿verdad? Y como consecuencia ya no puede reclamar lo que es la indemnización. Y claro, las demás prestaciones laborales prescriben en 2 años, ¿verdad? Pero importante es el hecho de venir y poder accionar dentro de los primeros 30 días, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer por medio de la inspección de trabajo, ¿verdad? E ir a presentar la denuncia respectiva, ¿verdad? Ahora cuéntenos, ¿qué pasa en la Inspección General de Trabajo? Llega la persona, alguien la atiende, es un funcionario, un empleado, digamos, en este caso de la inspección. ¿Qué va a pasar en este lugar concretamente? Por supuesto, ahí pues se va a crear lo que es un expediente o una adjudicación, ¿verdad? Se va a levantar un acta administrativa y como consecuencia se va a citar al patrono para que lleguen de forma amigable, ¿verdad? A una conciliación, si lo queremos ver así, de forma administrativa, ¿verdad? Entonces, ¿con qué fin se hace eso? Para evitar que esa, pues ya ese conflicto, ¿verdad? Aparte de interrumpir los 30 días, pues ese conflicto no llegue a tribunales, ¿verdad? Entonces, ese es el principal objetivo, llegar a una conciliación con el trabajador, ¿verdad? Y de esta cuenta poder que el patrono se comprometa a pagarle las prestaciones al trabajador. Excelente. ¿Verdad? ¿Y esa notificación que se le hace al patrono, se la lleva el mismo empleado o es gente de la Inspección General de Trabajo? No, son inspectores de trabajo los que es la Inspección General de Trabajo por medio de su área de notificaciones, ¿verdad? Las que se encargan o los que se encargan de ir a notificarle a los patronos en sus respectivas sedes, ¿verdad? Y de esta cuenta, pues el patrono, por decirlo así, queda notificado de la resolución administrativa, ¿verdad? Generalmente se cita una audiencia conciliatoria, ¿verdad? Ahorita pues desconozco realmente cuál es el plazo en el que están citando las audiencias o las audiencias a conciliación, ¿verdad? Que a veces dura
pueden ser de 6, 7, 8 meses. Eso es por la carga excesiva de las denuncias, ¿verdad? Y es por eso que muchos empleados se desesperan y ya no quieren continuar con ese proceso, y menos en tribunales. Lamentablemente esa es la realidad de nuestro país. Realmente hay muchas denuncias, y eso de una u otra forma hace que se incremente la carga laboral en la Inspección General del Trabajo, y hace que las audiencias se señalen a plazos de 6, 7, 8 meses, ¿verdad? Ya tenemos acá otra pregunta. De hecho, yo también tengo una inquietud. ¿Qué pasa si el patrono se niega, como sucede en algunos casos de familia y de otra índole, se niega a recibir la notificación, o resulta que no es el lugar al que se supone que tendrían que haber notificado? Y también nos preguntan qué pasa si el patrono no se presenta una vez notificado. Bueno, en primer lugar, si no se le puede notificar, o el patrono, digamos que se esconde o es escurridizo, realmente no debería de suceder esto. ¿Por qué? Porque todas las entidades deben de estar registradas en el registro mercantil. Como consecuencia, ellos tienen una sede social, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en este caso? No debería de suceder, ¿verdad? No debería de suceder el hecho de que decir no se le puede notificar, porque si está el lugar donde se prestó el servicio, pues la cédula se debe dejar fijada, ¿verdad? Y la ley respalda esa actividad de venir y dejar fijada la cédula de notificación, por ser el lugar señalado para recibir notificaciones, y claro, por ser el lugar donde se prestó el servicio, ¿verdad? Donde se realizó la actividad laboral, ¿verdad? Ahora, si es una actividad dentro de la economía informal, no sé, por ejemplo, alguien que hizo un trabajo que trabaja en una carpintería, en algún otro negocio que pudiera no estar registrado, porque sabemos que esa es parte de la realidad, que hay muchos negocios, o sea, que no están precisamente registrados. Sí, claro, por supuesto. Aquí existe una situación, el hecho de que la fase administrativa no es obligatoria, ¿verdad? Como consecuencia, esto quiere decir que se puede emplazar de una vez, o se puede demandar de una vez en la vía judicial a los patronos. ¿Y esto qué implica? ¿Verdad? El hecho de poder decir que si no se le puede notificar por medio del sistema o del Centro de Servicios Auxiliares de Justicia Laboral, ¿qué implica eso? Que se puede proponer a un notario notificador, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin de proponer a un notario notificador? Que a donde fuera encontrada la persona se le pueda notificar, y como consecuencia de ello, ¿verdad? Venir y continuar el juicio hasta pues que recaiga una sentencia, se dicta lo que es la liquidación, y posteriormente viene la fase ejecutiva, ¿verdad? Excelente. Ahora, licenciado, retrocediendo un poco, ¿cuáles son las causas por las cuales sí puede ser despedida una persona sin responsabilidad de parte del patrono? Por supuesto, pueden ser diversas las causas, realmente, hasta el hecho de que pueda llegar tarde un trabajador, ¿verdad? Si un trabajador llega tarde de forma consecutiva a su trabajo, esto puede generar que el patrono, claro, con sus constancias correspondientes, llámese actas, llamadas de atención, qué sé yo, algún otro medio de prueba con el que el patrono pueda efectivamente hacer ver que el trabajador ha llegado tarde, ¿verdad? Una causa podría ser esa. Otra causa podría ser que el trabajador sea un bebedor habitual de alcohol, ¿verdad? Y que llegue en estado de embriaguez a su trabajo. Otra causa puede ser que el trabajador no cumpla con sus funciones que le encomendaron. Realmente pueden ser muchas causas, ¿verdad? Entonces, y es importante que cuando alguna persona preste sus servicios,
también es importante que el patrono como tal le haga ver a sus trabajadores o a las personas que contrata si tiene reglamento, ¿verdad? ¿Por Excelente. qué? Porque el reglamento es un documento importante donde no es que se limiten, sino que se le va a hacer saber al trabajador de forma escrita cuáles son sus obligaciones y cuáles son los compromisos que adquiere al momento de prestar un servicio para una empresa. Entonces, importante es conocer, ¿verdad? En principio, nuestro código. Nuestro código, en algunas oportunidades en las que he podido dar clases, me dicen, mire, Lick, pero ¿y cómo yo conozco mis derechos? ¿Cómo conozco mis obligaciones? Aquí está, en el código de trabajo, ¿verdad? En el código de trabajo podemos nosotros encontrar cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos que el trabajador y los trabajadores y los patronos tienen, ¿verdad? Entonces, por supuesto, también no tenemos que olvidar que en la Constitución ahí está desglosado parte de las obligaciones que tienen los trabajadores y los patronos. Entonces, muchas veces cometemos el error o lamentablemente en nuestro país sufren las personas por el hecho de no leer, ¿verdad? Por el hecho de no informarse. Entonces, ahí sí que parte como bien se hizo la introducción al principio, es el hecho de informar. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Es el hecho de informar, de compartir información, pero no que no solo quede ahí, sino que cada uno de las personas que nos están viendo o que nos están oyendo o que están interactuando puedan comprar un su código de comercio y no es una publicidad que no, perdón, un código de trabajo, ¿verdad? Y no es una publicidad que no sea válida. Es, aquí en este caso, nuestro código de trabajo es la norma que tenemos que conocer, es la ley que tenemos que conocer. Lo interrumpo nuevamente, ¿verdad? Licenciado. Sí, tenemos claro. ya otras preguntas. Sí, por supuesto. Dice, ¿qué pasa cuando el despido es justificado y aún así el ministerio le da la razón al trabajador? ¿Por qué razón hacen esto? Por la carencia de respaldo, por la carencia de pruebas, ¿verdad? Entonces, muchas veces los casos en tribunales los pierden los patronos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen la documentación correspondiente, porque no tienen la documentación respectiva. Excelente. Para hacer o probar que el trabajador ha incurrido en faltas y de esa cuenta poder ahí sí que hacer valer el hecho de que el trabajador ha incurrido en inconsistencias y que han dado lugar a terminar la relación laboral, ¿verdad? Buenísimo. Esto nos lo preguntó Carla Hernández. Muchas gracias por estar siguiendo la transmisión. Por favor, comparta también el enlace para que más personas puedan estar junto con usted aprendiendo acá del licenciado Josué Misa. Tenemos otra pregunta de Claudia García. Dice, cuando el despido es por no alcanzar metas impuestas, ¿se tiene derecho a indemnización? Por supuesto, es que vean, realmente el hecho de alcanzar metas es una, digamos, no es una obligación del trabajador. El hecho de que si no vende 1000 libros, por eso no va a tener su salario. Que me disculpen, pero a veces realmente se ponen metas inhumanas, ¿verdad? Exacto. Y por eso se habla por lo menos de un salario base, ¿verdad? ¿Y cuál es el salario base? El salario base es por lo menos es el salario mínimo, ¿verdad? Que está establecido en la ley y como consecuencia sobre el entendido del salario mínimo, pues entonces se pueden poner algunas metas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el trabajador, por el hecho de también tener el salario mínimo, no dé su mejor esfuerzo para poder lograr estas metas, ¿verdad? Pero no, realmente no es una causa justificada para que se dé por terminada una relación laboral, ¿verdad? Excelente. Entonces, Claudia, ya ha sido respondida su pregunta. Muchas gracias por estar viendo nuestra transmisión, al igual que Néstor Catalán, Axel Catalán.
Francisco Méndez. El licenciado Francisco también está siguiendo nuestra transmisión. Saludos, licenciado, hasta Huehuetenango. Y vamos con la siguiente interrogante de Magalí, que nos dice: ¿qué pasa si el patrono liquida cada año, pero no consta con un documento firmado por el trabajador? Ahí sí les puedo decir, lo siento por el patrón, no por el trabajador. ¿Por qué? Porque al momento que se termine una relación laboral, ¿quién es el obligado a aprobar? El patrono, ¿verdad? Entonces, usted no se preocupe, siga recibiendo su liquidación, que al final de cuentas, si en un momento dado se termina la relación laboral, ¿verdad? Y se le requiere o se demanda al patrono, ¿verdad? Por toda la relación laboral, que me disculpe el patrono, si no tiene ni un documento que pruebe que efectivamente se le pagaron sus vacaciones al trabajo, que se le pagó su aguinaldo, que se le pagaron sus bonos, pues definitivamente le va a tocar nuevamente que probarlas, ¿verdad? Pagarlas, perdón, ¿verdad? Exacto. Tenemos también acá otra pregunta, licenciado. En este momento le comparto la... Dice, después de la sentencia se debe esperar la notificación de liquidación por parte del juez para poder ejecutar el cobro. Sí, por supuesto. Dentro del trámite del juicio ordinario laboral se establece que después de que se emita la sentencia y esta quede firme, es decir, que pasados los 3 días de haberse notificado la sentencia, el juez tiene que emitir lo que es la liquidación, y después de que esta esté firme, ¿verdad? Es decir, también esté firme dentro del plazo de, en este caso, la liquidación únicamente puede ser atacada con el recurso de rectificación, que eso se debe de interponer dentro de 24 horas, y como consecuencia, si no se interpone, pues queda firme la liquidación y posteriormente se hace lo que es el requerimiento de pago, ¿verdad? Entonces, prácticamente después de la liquidación lo que continúa es el requerimiento de pago. Dado el requerimiento de pago, se puede solicitar todas las medidas de embargo, ¿verdad? Todas las medidas precautorias que legisla nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Excelente. Tenemos acá más comunicación. Dice Liz Arias, que excelente, felicitaciones. Espero puedan verlo muchas personas. Buena información. También nos dice Alejandra del CID. Hay otra persona que pregunta: ¿será injustificado que estás dentro de la empresa con un salario, te aumentan porque ven tu capacidad y luego te quitan todo y bajan al mínimo porque cuesta conseguir otro trabajo, se aguantan, pero es o no despido? Indirectamente sí es un despido. Despido injustificado. Injustificado. ¿Por qué? Porque si un trabajador da lo mejor de sí, pues qué mejor que el hecho de poder reconocer ese esfuerzo, ¿verdad? Reconocer ese esfuerzo. Pero si las circunstancias de la empresa por X o Y motivo pues cambia su situación económica, tampoco es algo válido que al trabajador se les disminuya su salario, ¿verdad? Como consecuencia se puede sí efectivamente tomar como un despido indirecto e injustificado, porque el hecho de que la empresa le vaya mal económicamente no tiene que repercutir en sus trabajadores, ¿verdad? Sino que de una u otra forma se tiene que ver la manera de poder mantener ese equilibrio, esa economía dentro de la empresa, ¿verdad? Para que no sean afectados los trabajadores, ¿verdad? Excelente. Juan Eduardo dice, excelente, qué bueno, felicitaciones. También nos pregunta alguien más. Mi pregunta es, fíjese que mi esposo estaba trabajando en el Puerto San José hace un año y el jefe lo despidió y mi esposo fue al Ministerio de Trabajo y no le han resuelto nada porque la empresa no está a nombre de la persona que lo empleó, pero esa persona es dueño. Entonces... Sí, por supuesto. Bueno, en este caso, si en la inspección no han podido
hacer mayor cosa o no le han podido dar alguna solución, pues que lo demande, ¿verdad? Que lo demande, que contrate los servicios de un abogado y que presente su demanda en los juzgados de trabajo, ¿verdad? Y no importa que la empresa no esté a nombre de la persona a la que le prestó sus servicios. ¿Por qué? Porque puede demandar directamente a la persona, a su patrono, de forma personal, ¿verdad? Y me extraña que en un momento dado diga la empresa no sea su nombre. Tal vez hay un poquito de confusión en relación a la información, ¿verdad? Porque todas las empresas, como ya lo dije en su momento, deben de estar inscritas en el registro mercantil, ¿verdad? Pero si en un momento dado no se encuentra esa documentación, entonces se puede demandar a la persona que directamente lo contrató, ¿verdad? Y de esa manera exigir sus prestaciones, ¿verdad? Excelente. También tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué siempre le dan la razón al trabajador cuando muchas veces hay pruebas que la empresa los despidió por incumplimiento? Fíjense, le comento, licenciado Catalán, esa es una situación en la que cuando he dado clases me dicen, Lic, pero es que el derecho laboral siempre protege al trabajador, siempre se va a trabajar. No es eso, como ya lo dije hace unos minutos atrás, lo que pasa es que las pruebas o son inconsistentes, ¿verdad? O simple y sencillamente no hay pruebas, ¿verdad? Y las pruebas los patronos las pueden realizar por medio de actas, por medio de, ahora que están los marcajes electrónicos, por medio de videos, por medio de un sinfín de medios de prueba que el patrono puede venir y tener a su favor. Lo que pasa que muchas veces esas pruebas son mal elaboradas y como consecuencia cuando un juez valora esas pruebas, y siendo que uno de los principios sobre los cuales descansa el derecho al trabajo es el realismo y la objetividad, entonces el juez al valorar esas pruebas puede constatar que son inconsistentes. Como consecuencia, ¿verdad? Los documentos o las pruebas que aporte la parte demandada, ¿verdad? Simple y sencillamente quedan sin validez. ¿Por qué? Exacto. Porque, como le digo, muchas veces los patronos no se asesoran de profesionales que manejen el tema del derecho laboral, y como consecuencia eso da lugar a que pierdan las demandas ante tribunales, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí sería más el hecho de poder invertir en una buena asesoría para que de esta cuenta puedan formar prueba, ¿verdad? O puedan hacerse de las pruebas y como consecuencia al momento de verse demandados las puedan presentar, aportar al proceso y puedan ser valoradas de la mejor manera por el juez que conozca del juicio, ¿verdad? Eso es muy importante porque también muchas de las personas que nos ven pues son microempresarios, son personas que tienen ya en algún momento cierto pequeño negocio, o pueden ser medianos empresarios y que también necesitan asesorarse en ese sentido. Sí, por supuesto. Porque hay de todo en ese sentido, o sea, no podemos lo entendemos. generalizar, y también los patronos pues necesitan pues cierta Sí, asesoría. claro, Hay claro. muchos emprendedores y demás que también podría servirles esta información. Nos dice Johanna, lástima que muchos no sabemos eso. Creo que se refiere a todo lo que hemos compartido y pues vemos que sí está llegando la información. Dice Axel Catalán, qué buen tema, me sirvió mucho, gracias, hay empleados que se pasan de listos. Claro, como ahí sí que puedo decir, como hay empleados que, como bien lo dice la persona que participó, como hay empleados listos o que se pasan listos, pues también hay patronos que se pasan de listos, ¿verdad? Es decir, esa es una situación que no podemos, como bien lo decía el licenciado Catalán, generalizar. ¿Por qué? Porque hay empresas serias, hay empresas
que hacen sus contratos, los mandan a donde los deben de mandar, tienen sus reglamentos de trabajo, tienen horarios específicos, es decir, podemos decirlo en palabras sencillas, no explotan a sus trabajadores, ¿verdad? Entonces cumplen con pagar por lo menos el salario mínimo. Entonces, de una u otra forma, es gratificante conocer que hay unas empresas que son serias y como consecuencia cumplen con lo mínimo que se les requiere el Código de Trabajo. Pero también hay emprendedores, hay personas que por desconocimiento de la norma laboral, la norma de trabajo, es que cometen muchos errores y como consecuencia de ello vienen las demandas y pues en las demandas, como no tienen los elementos probatorios, resulta ser que las pierden, ¿verdad? Entonces, importante es, señores microempresarios, emprendedores o representantes de patronos que nos ven o empresarios que nos ven, que cumplan con lo mínimo que requiere el Código de Trabajo, hacer sus contratos de trabajo, remitirlos a donde corresponde, hacer su reglamento de trabajo, cumplir con el hecho de inscribir a sus trabajadores en el ICS, ¿verdad? Entonces, todo eso son detallitos que a la larga, en lugar de ser un gasto más para el patrono, realmente le vienen a fortalecer no solo su buena imagen, ¿verdad? Porque hay muchas empresas que tienen comercio a nivel internacional, pero cuando son demandados viene y recae esa imagen, ¿verdad? Y como consecuencia pierden buenos negocios. Entonces es importante hacerle conciencia un poco a las personas que contratan los servicios de otras personas, ¿verdad? O a las empresas, que deben de tener en cuenta que tienen que cumplir con lo mínimo que les requiere el Código de Trabajo, ¿verdad? Y consecuencia de ello, exacto, en una futura demanda van a tener buenos resultados, ¿verdad? Buenísimo. Acá también otra persona nos pregunta, bueno, está planteando un caso. Dice, a una amiga la despidieron, ya tenía 10 años de laborar y solo le quieren dar 2.800 quetzales, suponemos, de prestaciones, y ella pregunta si será legal esto o no. Creo que esto es muy concreto, pero por el tiempo, me refiero al tiempo que ha elaborado, suponemos que esa cantidad es bastante simbólica. Sí, sin duda, realmente 2.800 es, podemos decir, un salario mínimo. Si son 10 años de trabajo, ajá, ¿verdad? Exacto. Son 10 años de trabajo, es decir, yo considero que ahí sí se está cometiendo un error, bueno, no un pequeño, un gran error de cálculo, ¿verdad? En relación al hecho de pretenderle pagar esa cantidad. Yo realmente considero que aquí lo más prudente es venir, poner la denuncia a la inspección o simple y sencillamente contratar los servicios de un profesional de derecho y presentar la demanda, ¿verdad? Para que un juez ya determine cuál es la cantidad que legalmente le corresponde a esta persona. Excelente. Otra persona también dice, estoy pasando por una sustitución laboral, suponemos que debe ser situación laboral. No, está bien el concepto. ¿Será que se estará refiriendo a lo que conocemos por sustitución laboral? Yo supongo que sí, solo habría que terminar de leer y quisiera asesoría, es lo único, por eso me llama la atención. Sí, que si efectivamente se refiere a la sustitución de patrono. Bueno, yo realmente en este caso, por el poco detalle que nos dan, sin lugar a duda es que ahorita puede ser que están en el proceso de transición de que otra empresa u otra persona individual se va a hacer cargo de la empresa donde está trabajando. Como consecuencia, no debería de preocuparle. ¿Por qué? Porque el patrono nuevo absorbe todas las obligaciones que el patrono anterior tenía, ¿verdad? Existe jurisprudencia en ese sentido que no puede venir y dejársele indefenso al trabajador, ni mucho menos pretender que con una sustitución laboral se desconozcan los derechos que adquirieron los trabajadores, ¿verdad? Muchas empresas pretenden sorprender de esa manera a sus trabajadores, pero no. En este caso, los trabajadores que están pasando por esta situación deben de sentirse tranquilos. ¿Por qué? Porque si en un momento dado se termina la relación laboral, no hay duda que el juez que conozca su caso le va a dar la razón en el que si
se puede constatar que hubo una sustitución laboral, le tienen que cancelar todo el tiempo que laboró en esas dos empresas, ¿verdad? Acá tenemos otra pregunta muy interesante y este es un caso bastante común, licenciado, que usted Sí, ha sí. de conocer de cerca por los casos que ha tenido oportunidad de ver. Dice, ¿puede una amiga demandar al patrono si la despidió en periodo de lactancia 6 meses atrás y la obligó? Podríamos decir a firmar un finiquito, nos dice Jaycee. Quiero entender la pregunta. Dice, ¿puede una amiga demandar? Al patrono si la Ujú. despidió en periodo de lactancia. No nos menciona si le dio Ah, bueno, aviso o ajá, no sí, sí, sí. al patrono, o sea, no mencionan ese detalle. 6 meses atrás y la obligó, podríamos decir, a firmar un finiquito. Sí, por supuesto, lo puede demandar. Eso es un hecho que sí lo puede demandar. Quiero entender que esa situación pasó 6 meses atrás, Ujú. ¿verdad? Como lo dije al principio, la indemnización, para pretender al derecho de la indemnización, debe ser demandada el patrono dentro de los 30 días. Y para pretender las prestaciones irrenunciables, debe de ser demandado el patrono por lo menos dentro del plazo de los 2 años. Entonces, en ese entendido, sí lo puede demandar. Es más, estando en periodo de lactancia, no la tendría que haber despedido, Exacto. ¿verdad? No la tendría que haber despedido. Y si hubiera sido si hubiera sido, pues, si hubiéramos tenido por entendido que esa situación acaba de suceder, incluso se puede pedir la reinstalación, porque eso entra dentro de los supuestos que la ley establece. Se puede pedir la reinstalación. ¿Por qué? Porque no se puede despedir a los trabajadores, en este caso a las trabajadoras Ujú. que están en estado de gravidez o bien que estén en periodo de lactancia, ¿verdad? Entonces, en ese supuesto incluso se podría haber solicitado lo que es la reinstalación, ¿verdad? Pero dado que ya pasó el tiempo, en este caso solo se puede demandar por las prestaciones laborales irrenunciables, Y ¿verdad? hablando de este tema, ¿podría usted contarnos, en este caso, para las señoras que están en estado de gravidez, es el término legal, o sea, que están en periodo de embarazo o en periodo de lactancia, sobre el periodo pre y postnatal y luego la hora de lactancia, para irnos aclarando un poquito sobre esta Sí, temática? claro, por supuesto. Esto es algo que los patronos no deberían de desconocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está en la norma laboral que si una persona, en este caso una mujer, está embarazada, basta con el hecho que se lo haga saber a su patrono y dentro del periodo de, 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 de 15 días la trabajadora le tiene que llevar la constancia por escrito de que efectivamente está embarazada, ¿verdad? Entonces, esto le va a limitar al patrono el hecho de poder despedir a esa persona. ¿Por qué? Porque tiene una protección especial de parte de la ley. Entonces, en relación al periodo de lactancia, la ley establece que se le tiene que dar un espacio de tiempo a la mujer para que pueda atender a su hijo, ¿verdad? Entonces, que es una hora. En algunas empresas tengo entendido que es más, ¿verdad? Pero eso dependiendo al reglamento o dependiendo a los pactos colectivos que se han firmado dentro de las empresas, ¿verdad? Entonces, en este caso, si el patrono incurre en el incumplimiento de esta norma, pues definitivamente la trabajadora puede ir ante la Inspección General del Trabajo y denunciar al trabajador, al patrono, Ujú. ¿verdad? Y como consecuencia la Inspección de Trabajo puede imponerle una multa al patrono por violentar los derechos de las personas, en este caso de las mujeres, que estén en estado de gravidez o bien que estén en periodo de lactancia, ¿verdad?
Excelente, licenciado. Se nos está yendo ya casi el tiempo, ya nos quedan unos cuantos minutos, Sí, qué entonces rápido. vamos a aprovechar a dar sus datos de contacto, licenciado, Sí, claro, por supuesto. para todas las personas que estén interesadas en contactar al licenciado, para que les dé tiempo. Voy a decir sus datos ahorita y luego al finalizar en unos 5 o 10 minutos para quienes no tengan a la mano papel y lápiz para anotar. Entonces, su número de celular y también ahí tiene WhatsApp es el 59 36 86 62. Repito nuevamente, es el 59 36 86 62. Correo electrónico miza, o sea, M-I-Z-Z-A, Pérez, Misa Pérez, junto, @yahoo.com. Estos son los datos de contacto, bueno, y también que usa una red social, al parecer es bastante activo en el Twitter, como ustedes prefieran decir, Más o menos. es @misa, o sea, mayúscula y ZA 712. Él, tengo entendido que comparte ahí contenido relacionado con temas laborales y quizá también de otra índole, siempre dentro de esta línea. Entonces, para quienes deseen contactarlo, al igual que a todos los profesionales que vayamos a estar invitando, les vamos a pedir sus datos para que, si ustedes están interesados, los contacten ya directamente a ellos. Cualquier consulta o asesoría de tipo laboral, son los datos que les acabamos de mencionar. Igual los vamos a repetir nuevamente. Los vamos a repetir en unos minutos previo a finalizar, que ya nos quedan prácticamente 9 minutos. Y hacemos una breve pausa. Por cierto, si nos están viendo profesionales o ustedes conocen amigos profesionales que tengan un tema de interés general que quisieran ser invitados acá con nosotros les ofrecemos el espacio para poder venir y compartir el tema que ellos deseen y pues obviamente la publicidad que obtendrían a raíz de venir y presentarse con nosotros. Igualmente van a poder dejar sus datos de contacto para quienes tengan interés en abordarlos o hacer una consulta directamente, sea médico o abogado o el profesional que sea. Vamos a invitar también psicólogos, pedagogos y otro tipo de profesionales, pues van a tener esa misma oportunidad. O si alguno de ustedes que nos está viendo también es profesional, es bienvenido, se acerca a nosotros, nos puede escribir a nuestra página o llamar a nuestros números que también vamos a mencionar en unos momentos. Licenciado, tenemos un par de preguntas más. Dice, ¿qué pasa si el trabajador no consta que trabajó para una empresa y quiere demandarla porque solo es trabajo, o sea, no hay contrato, solo es trabajo de palabra de unas cuantas horas? Esa es otra situación que se da en nuestro país. Lamentablemente, el código en este caso establece que la relación laboral se perfecciona con el hecho de prestar el servicio, ¿verdad? Y por supuesto, también, como ya lo expliqué, la contratación puede ser de forma escrita o de forma verbal, ¿verdad? Tal vez nos faltarían un poquito de detalles en la pregunta, pero si una persona prestó sus servicios, ya sea de forma intelectual o de forma física, ¿verdad? Desde el momento que esa persona le prestó sus servicios, se perfeccionó lo que es una relación laboral. Los elementos de una relación laboral son el hecho de que haya habido una retribución, el hecho de que haya habido una retribución, el hecho de que haya habido continuidad, y como consecuencia de ello podemos decir que fue una relación laboral propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahí sí que, independientemente de que no haya sido una contratación por escrito, ¿verdad? Quien tiene que desvirtuar que no fue así, en este caso, es el patrón, ¿verdad? Entonces, ahí, y por eso vuelvo a repetir e insisto en esto, que las personas o las empresas que
pretendan los servicios de una persona, lo hagan por la vía correcta, ¿verdad? Creen sus contratos, creen sus reglamentos, creen las normas necesarias o los medios necesarios para que en un momento dado, si son demandados, puedan también tener los elementos necesarios para poder defenderse en los juicios a los que son sometidos, ¿verdad? Excelente, gracias licenciado. Para complementar, Jaycee nos está diciendo, hablando de la señora que solo le pagaron X cantidad por los 10 años trabajados, dice, a ella nunca le pagaron X, ni nada, y la despidieron cuando tenía el bebé 5 meses, y le digo, la obligó a firmar el finiquito porque fue en época de Semana Santa, y por carecer de dinero ella firmó. Por supuesto. Es una práctica que lamentablemente se da mucho. ¿Qué pasa? La misma Constitución, el mismo Código de Trabajo establecen que nada ni nadie puede menoscabar, disminuir o tergiversar los derechos mínimos del trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la trabajadora haya firmado un documento, si en ese documento se plasmó una cantidad que no es la que le corresponde o la que le correspondía recibir, ella puede aún así presentar su demanda, ¿verdad? Por supuesto, como ya lo dije, dentro de los plazos de ley, 32 años. ¿Para qué? Para venir y solicitar o demandar la parte o la cantidad de dinero que resta de la relación laboral, ¿verdad? En este caso, si la trabajadora se puede establecer que ella fue obligada a firmar ese documento, se puede establecer que en ese documento se consignaron cantidades que realmente es una cantidad que no le correspondía recibir, pues simple y sencillamente, como les digo, quien es el obligado a probar todos los hechos que los trabajadores plasmen en su demanda es el patrón, ¿verdad? Excelente. Y consecuencia de ello, pues puede demandar y puede solicitar la otra cantidad que en todo caso le pueda corresponder. En cuanto al IX, pues definitivamente tengo entendido que incluso existe una fiscalía en el Ministerio Público. Si no estoy mal, se llama delitos contra los trabajadores o algo así. Y si se va a poner la denuncia en esa fiscalía, me han comentado, ¿verdad?, que el Ministerio Público les hace una visita a los patronos. Y como es el Ministerio Público, ¿verdad?, como que les tienen un poquito más de miedo al Ministerio Público, inmediatamente, ¿verdad?, corren ante las oficinas del IX e inscriben a los trabajadores y se ponen al día con sus cuotas, ¿verdad? Entonces es un dato importante para los trabajadores, puesto que aquí no estamos ni a favor del patrono ni a favor de los trabajadores, simple y sencillamente es información que compartimos y de la cual pues ustedes las pueden utilizar, ¿verdad? Los que nos están viendo, ¿verdad? Excelente, licenciado. Se nos terminó el tiempo, rapidísimo se pasó esta hora. Gracias a todas las personas que han estado viendo la transmisión. La idea es que podamos hacer estos programas 1 o 2 veces por semana en este horario. Sin embargo, vamos a retransmitirlos probablemente viernes en la noche, sábado por la mañana y domingo por la tarde, para que quien no pudo estar conectado en este momento por cuestiones de la universidad, trabajo o lo que corresponda, no pudo pues hacer sus preguntas y demás, igual puede tomar alguna idea de lo que preguntaron las personas que sí pudieron en esta ocasión acompañarnos. Entonces, como les comentaba, para quienes no pudieron en ese momento anotar los datos del licenciado, a quien le estamos muy agradecidos por venir y compartir con nosotros sus conocimientos. Gracias. Sé que tanto ustedes como nosotros vamos a querer que venga en diferentes ocasiones, porque es un tema muy importante, es un tema que nos sirve muchísimo a todos, ya sea como trabajadores o como patronos, podemos informarnos e instruirnos muchísimo.
Y pues igualmente a él lo pueden ya desde ya contactar al correo Miza Pérez, a Miza con Z, M-I-Z-A, Pérez, o sea, todo junto, @yahoo.com. Y a su número de celular, que también tiene WhatsApp, es 59 36 86 62. 59 36 86 62. Igual para las personas que no lo hayan podido anotar en este momento, nos escriben, nosotros con gusto les damos los datos de contacto del licenciado, quien muy gustosamente les podrá contestar y pues ya se pondrá en contacto con usted, licenciado. Y antes de despedirnos y de que el licenciado dé sus últimas palabras dentro del programa, los invitamos nuevamente para la próxima semana. Tendremos a un invitado a quien estamos por confirmar en unos minutos, en un rato. Es un tema relacionado con salud. E insisto nuevamente con la invitación, todos los profesionales son bienvenidos a este espacio. Lo importante es que tengan el interés, la actitud, el deseo de venir y compartir conocimientos con nosotros y con todas las personas que en esta ocasión nos están viendo. Somos más de 31,000 personas que estamos siguiendo esta página, entonces considero que poco a poco estas transmisiones van a empezar a llegar a más personas y la idea es que juntos podamos seguir aprendiendo, que juntos podamos ir teniendo cada vez más conocimientos como los que hemos obtenido hoy. Si se dan cuenta, el tiempo se pasó rapidísimo, ya son un poquito, creo, más de las 6 minutos. Y licenciado, nuevamente muchísimas gracias por haber venido, por haber hecho el espacio. Bienvenido cuando quiera, las veces que usted desee. Gracias. Y si tiene algunas palabras finales para nuestros seguidores y para todas las personas que están viendo y que van a ver en cualquier otro momento este programa, por favor, es su espacio. Muy amable, gracias nuevamente. Como dije al principio, gracias a Dios por el hecho de que nos dieron la oportunidad de poder estar aquí. Gracias al licenciado Catalán por el hecho de hacernos partícipes de este tipo de actividades. Y por qué no decirlo, a la plataforma de APRODE, ¿verdad? Y por el hecho de que existe esta red social Facebook, ¿verdad? Que de una u otra forma nos sirve para poder interactuar con todos los seguidores de la página de APRODE. Gracias a todos los que participaron, los que estuvieron al tanto de esta actividad. Y como bien lo decía el licenciado Catalán, si Dios nos lo permite, pues vamos a estar aquí en otras oportunidades, ¿verdad? Excelente. Y claro, lo hacemos con todo gusto, con el fin de poder no solo promocionar, ¿verdad?, los derechos de los trabajadores, sino también de los patronos, y poder compartir un poco de la información que hemos adquirido, del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de algunos pocos años que ya llevamos relacionados con la materia laboral. Gracias, licenciado Catalán. Excelente. Y para finalizar, dos últimos anuncios. Les recordamos a los amigos y vecinos de San Juan Zacatepeques y sus alrededores que este sábado a partir de las 9 vamos a estar algunos abogados voluntarios de APRODE, dentro de ellos su servidor Luis Catalán y el licenciado Josué Miza, y otros abogados que también ya se están sumando a esta jornada. Entonces es muy importante, la actividad será totalmente gratuita, es en la municipalidad de San Juan Zacatepeques. Por favor, compartan la información, no saben cuánto bien le hacen a otras personas por el simple hecho de transmitirles la información, de transmitirles conocimiento. La hora es a partir de las 9 de la mañana, estaremos de 9 a 12, entonces todos son bienvenidos. Y nos gustaría también conocer sus impresiones acerca de la transmisión, del programa, del licenciado. Cualquier inquietud que igual quieran hacerle, nosotros se la vamos a hacer llegar.
Entonces, por último, el hecho de que se animen a participar y que compartan la información. Muchísimas gracias. Algo muy importante, quien está atrás de cámaras es alguien a quien ya muchos de ustedes conocen, es Edgar Velázquez, que también participa activamente dentro de la asociación y que en algún momento también vamos a tenerlo acá con nosotros compartiendo algunos de sus conocimientos y experiencias. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima.